Bienvenidos nuevamente a la clase de Química 2. El tema que desarrollaremos hoy es sobre los hidrocarburos aromáticos. Aprenderemos sobre el concepto de estos compuestos y asimismo sobre la nomenclatura de ellos, siguiendo sus respectivas reglas. Los hidrocarburos aromáticos son compuestos cíclicos orgánicos. Cíclicos porque resultan de la unión de átomos de carbono, los cuales forman un lazo o un anillo. El principal exponente de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, cuya fórmula molecular es la siguiente. C6H6. Esta molécula consiste en la unión de 6 átomos de carbono a los cuales se le ha otorgado un átomo de hidrógeno a cada uno. Se les conoce como aromáticos porque la mayoría de los compuestos que poseen benceno tienen olores fuertes y penetrantes. La estructura del benceno, como ya la conocemos, es la siguiente. Cada punto en la estructura representa un carbono y un hidrógeno. Al contarlos, hay justamente 6 puntos como representación de los elementos que conforman el compuesto. Además de esto, el benceno posee dobles enlaces alternos. Lo que significa que posee un anillo aromático. De allí viene la relación con los hidrocarburos. Existen 3 maneras de representar al benceno. La primera es la forma desarrollada, en los cuales se muestra cada uno de los elementos que conforman la estructura, que en este caso serían los carbonos y los hidrógenos. Justamente 6 carbonos a los cuales se le otorgará un hidrógeno a cada uno, haciendo la suma de 6 por cada carbono. Ahí está. Y además los dobles enlaces alternos. Listo. Luego está la estructura de Kekulé, el cual muestra la estructura cerrada con los dobles enlaces alternos. Este químico orgánico hablaba sobre la resonancia de este compuesto. ¿Qué significa? Que al dibujar la estructura, esta puede representarse de manera que sus dobles enlaces alternos pueden colocarse en los espacios donde no los hay, de manera que vayan creando un círculo, y este sería todavía una manera de representar el benceno, o sea, que seguiría representando a este compuesto, sin importar el lugar
donde se coloquen sus dobles enlaces alternos. Si está de este lado, lo colocaríamos el doble enlace en el siguiente sitio, al igual que este, aquí, y el otro en el siguiente espacio. Y por último, siempre siguiendo la estructura cerrada de Kekulé, únicamente añadiéndole un anillo aromático. Esas serían las tres formas de representar el benceno y aún así estarían representadas de forma correcta. Ahora bien, realizaremos una serie de ejercicios siguiendo las reglas de nomenclatura. La primera regla menciona que si el compuesto posee sustituyentes, estos toman prioridad al momento de ser nombrados. Realizaremos algunos como ejemplo. Primero que nada, debemos identificar el sustituyente que nos han mostrado y seguido de ello nuestra cadena principal de carbonos. Aquí tenemos al metil y nuestra cadena principal, que es el benceno. Entonces, como la regla de nomenclatura menciona que los sustituyentes toman prioridad al momento de ser nombrados, el metil se nombraría primero, seguido de nuestra cadena principal. Resultando un metilbenceno. Desarrollaremos un ejemplo número 2 con otro sustituyente. Continuaré utilizando la estructura con el anillo de benceno. Primero identificamos nuestro sustituyente y seguido de ello nuestra cadena principal. Aquí tenemos un etil y nuestra cadena principal, el benceno. Y la nombraremos primero priorizando en el sustituyente etil benceno. Bien. En caso de que se muestren dos o más sustituyentes, la regla de nomenclatura nos habla sobre la utilización de números para identificar o localizar en qué lugares de la estructura están los sustituyentes. Asimismo, los prefijos para lograr identificarlos. Si nuestros sustituyentes se encuentran en el punto 1 y 2 de la estructura, el prefijo que utilizaremos es orto, representando el lugar 1 y 2. En caso de que nuestros sustituyentes estén localizados en el lugar 1 y 3 sin haber sustituyentes en el carbono número 2, se utilizará el prefijo meta.
Y en caso de que nuestros sustituyentes se encuentren localizados en el punto 1 y 4, sin haber sustituyentes en el carbono 2 y 3, se utilizará el prefijo para. Si utilizamos el prefijo orto, meta, para, asimismo y de forma correcta, podrían expresarse si utilizamos los números en los cuales se posicionan los sustituyentes. Realizaremos ejercicios con ambas formas de nombrar estos sustituyentes, indicando en qué carbono se encuentran. Realizaremos un primer ejercicio con los numerales o bien los prefijos para lograr localizar en qué carbono de nuestra estructura se encuentran los sustituyentes. Identificamos primero qué sustituyentes tenemos y nuestra cadena principal. Tenemos un metil y un etil. Ahora bien, le otorgaremos una posición basándonos en el orden alfabético según el nombre de estos sustituyentes. El etil sería el primero en nombrarse y por lo tanto este tomaría el localizador 1 en su carbono. 1, 2. Ahora nos disponemos a nombrarlo. Un etil, 2 metil y por último nuestra cadena principal, benceno. Un etil, 2 metil, benceno. Ahora utilizaremos los prefijos, que en base a esa localización de esos sustituyentes en esos carbonos, se utilizaría el prefijo orto, quedando de la siguiente manera: orto guión etil metil benceno. Orto, etil, metil, benceno. Orto, lo cual ya nos muestra en qué carbonos están localizados nuestros sustituyentes, que sería el 1 y el número 2. Y por último, una tercera forma es simplemente utilizando la inicial de nuestro prefijo, que en este caso sería O. Voy a anotarlo por aquí. O guión etil metil benceno. Listo. Ahora realizaremos otro ejemplo utilizando el prefijo meta en los localizadores 1 y 3. Anotamos nuestros sustituyentes. Los identificamos en qué posiciones están, siguiendo siempre el orden alfabético y como tal serán nombrados. Entonces, un etil, 3
metil y por supuesto nuestra cadena principal. 1-etil, 3-metil-benceno. Listo. Ahora utilizaremos el prefijo correspondiente. Meta, guión, etil, metil, benceno. Listo. Y ahora utilizando solamente la inicial del prefijo correspondiente. M, guión, etil, metil, benceno. Un etil, 3-metil, benceno, utilizando localizadores numerales. Meta, etil, metil, benceno, utilizando su prefijo correspondiente. Y M, etil, metil, benceno, siempre utilizando su prefijo correspondiente, simplemente anotando su inicial. Ahora realizaremos con el último prefijo, que es para. ¿En qué posiciones deberían estar nuestros sustituyentes utilizando el prefijo para? Correcto. 1 y 4. Ahí está. Los identificamos. Pueden observar que en el carbono 2 y 3 no hay sustituyentes, a diferencia del carbono número 4, lo cual nos deja claro qué prefijo vamos a utilizar. Utilizamos primero los numerales. 1 etil, 4 metil, benceno. Utilizando el prefijo para, guión, etil, metil y nuestra cadena principal, benceno. Y utilizando siempre el prefijo, pero simplemente su inicial, P, etil, metil, benceno. Listo. Ahora aplicaremos la regla número 3 de nomenclatura. La regla de nomenclatura número 3 nos indica que si hay 2 o 3 sustituyentes, estos se nombrarían y enumerarían de manera que reciban los localizadores más bajos y siempre citándolos en orden alfabético. Tengo el primer ejemplo en donde tengo 3 sustituyentes y lo que debemos hacer es identificar qué sustituyentes son y en qué lugar o bien en qué carbono se encuentran localizados. Tengo 2 metil y 1 etil. Debemos darles los localizadores más bajos, así que veamos de qué lado debemos comenzar a enumerar. Si parto de aquí, dándole el número 1 al metil, número 2 al etil, 3 y 4. Bien, si comenzamos desde el otro lado, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendrían localizadores muy altos, así que bien, enumeraremos de la siguiente forma.
1, 2, 3, 4. Listo. Y por último, los nombraremos en orden alfabético, tomando esta vez el etil la prioridad. 2-etil 1, 4 dimetil, porque hay 2 metil, dimetil, y nuestra cadena principal, benceno. Así quedaría nombrado 2-etil 1, 4 dimetil benceno. El ejemplo número 2. Utilizaremos otro nombre de sustituyente para identificarlo. Dibujamos nuestra cadena principal. Colocando los respectivos sustituyentes en nuestra estructura. Pueden observar que 4 de los 6 carbonos que forman la estructura tienen un sustituyente. Entonces, logramos ver un etil y 3 metil. Comenzaremos de este lado, 1, 2, 3, 4, otorgándole los localizadores más bajos y por supuesto el benceno siendo nuestra cadena principal. Entonces comenzamos un guión etil, siguiendo el orden alfabético, guión 2, 3, 4, guión trimetil, porque hay 3 metil, y nuestra cadena principal, el benceno. De esta forma deben ser nombrados siguiendo la regla número 3 de nomenclatura. Ahora bien, cabe destacar la importancia de otros hidrocarburos importantes y utilizados en la vida cotidiana, los cuales son el naftaleno, antraceno, los cuales junto con el fenantreno son utilizados en la elaboración de plásticos PVC, curtientes y más que todo en la elaboración de colorantes o tintes. Siempre de la mano y tomando en cuenta, por supuesto, el nivel de toxicidad en la utilización de estos hidrocarburos. Ahora bien, realizaremos ejercicios para reforzar lo que hasta ahora hemos aprendido en cuanto a la nomenclatura y sus reglas. Entonces dibujamos nuestro ejemplo número 1, iniciando con nuestra cadena principal de carbonos.
que en este caso sería el benceno. Colocamos los dobles enlaces alternos y los sustituyentes. Número 2. Ya identificando en qué carbono se localizan cada uno, les otorgamos los localizadores más bajos. Comenzando de este lado, 1, 2, 3. Y nombrando al etil primero, quedando un etil guión 2, 3 dimetil benceno. Listo. Para culminar, he decidido asignarles una tarea en la cual realizarán un cuadro resumen en donde escribirán los usos y aplicaciones, asimismo la toxicidad de los hidrocarburos aromáticos. Les daré una idea para que puedan realizarlo de la mejor manera. Realizan el cuadro con 3 columnas, en donde dibujarán el respectivo aromático. ¿Listo? Por ejemplo, el metilbenceno o el tolueno, el uso y o aplicación que es utilizado en la creación del combustible, en caso de que suceda para realización de tintes, etc. Y su toxicidad. ¿A qué me refiero? La inhalación de algunos hidrocarburos aromáticos o derivados de estos compuestos pueden dañar la salud. Y es por eso que se utilizan equipos de protección para evitar enfermedades e inclusive la muerte. De eso se encargarán ustedes de investigar cada uno de los incisos, que les encomiendo. Pueden anotar aquí que en casos de inhalarse de forma continua y sin medidas de protección puede dañar los pulmones e inclusive llegar a la muerte. Esa es su tarea que deben investigar con la estructura que ya les mostré. Esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Espero haya sido de su comprensión y cualquier duda háganmela saber. Hasta luego.